Estamos con la doctora Patricia Bermejo, quien es profesora titular de la Cátedra 2 de Derecho Procesal 2, camarista nacional civil, que es un orgullo para esta facultad, Muchas porque gracias. para mí es el tribunal civil más importante, aunque todos son importantes, pero lo recuerdo como estudiante de esa manera. Y bueno, para hablar con Patricia, estar orgullosos de ella, que la conozco hace muchos años, y que me empiece a contar cómo hacen los alumnos para conocer la materia, cómo se aproximan a ella. ¿Cómo no? Primero, bueno, quería agradecer esta oportunidad que me das, Miguel, de hace tantos años, compañeros de la facultad y ahora acompañándote desde la gestión. Bueno, un orgullo, fuiste muy buena alumna de la facultad, además. Muchas gracias. Así si esto lo escuchan los alumnos, tienen otra referencia. En realidad, bueno, gracias por estar y por darme esta oportunidad de compartir estos minutos. Por favor, te lo mereces. En realidad, la materia es, al igual que todas, sumamente importante para la formación del futuro profesional. Esta materia, al igual que otras, por ejemplo, como es procesal penal, desde otra perspectiva del derecho, hace a una integralidad de conceptos que requieren saberse para poder entenderla. Por eso también la circunstancia que esté en la currícula en una posición más avanzada con respecto a otras materias, justamente revela la necesidad de los conocimientos previos que hay que tener para poderla entender. Correcto. Procesal civil y comercial abarca todas las normas procesales, las normas de derecho adjetivo, también se las denomina, que hacen a cómo las personas pueden defender sus derechos cuando recurren a la justicia. Incluso también se está poniendo el acento desde hace unos años atrás en todas las actividades que realizan los profesionales en su estudio cuando reciben a quien tiene una duda, una incógnita y cómo tienen que contestar, cómo tienen que afrontar esa situación, incluso para evitar el conflicto. Es decir, ver el conflicto como una solución, en último caso, por supuesto, absolutamente necesaria, cuando todas las posibilidades conciliatorias, que es una actividad que el abogado siempre ha hecho en su desempeño profesional, no han fructificado. Por lo tanto, esta materia requiere el conocimiento de muchos derechos sustanciales, es decir, de aquellos de reales, de familia, de contratos, de obligaciones, no solo porque es lo que le da el continente a los procesos, por lo tanto, siendo solo las normas procesales, el cómo hacer que estos derechos se respeten. Por eso, cuando, por ejemplo, desde la materia los estudiantes tienen que estudiar los procesos especiales, por ejemplo, cuando estudian los interdictos o cuando estudian el proceso de restricción de capacidad o de determinación de capacidad, para utilizar un concepto superador al que actualmente tiene el Código Procesal, no hacen más que aplicar otras ideas que las tuvieron que haber aprendido en otras materias, algunas anteriores y otras que van a ver después. O sea, necesitan un conocimiento omnicomprensivo del derecho privado. Sí, así es. ¿Y cómo se aproximan al tema del proceso en sí mismo? Porque empiezan a ver el proceso ya no como una institución de tipo público, que es el penal, sino el interés en la medida de la acción, todos estos principios que tiene el derecho procesal civil que van cambiando pero que todavía existen. Exacto. Es que en realidad yo siempre les explico a los alumnos que el derecho es una universalidad, es un sistema donde está, por supuesto, la ley, la jurisprudencia y los usos y costumbres, ahora también los tratados, las convenciones internacionales, los preceptos constitucionales, es una integralidad. Y esta universalidad tiene que entenderse con sentido de coherencia. Por eso, al menos hasta el presente, excepto que se haga algún tipo de modificación en el plan de estudios, muchos de los aspectos generales del proceso se ven en Procesal 1. Claro. ¿Por qué? Porque si bien luego se especifica lo que es procesal penal, en procesal civil se ve el litigio desde la perspectiva de las relaciones de los particulares. Lo que ocurre también es que en los últimos años el proceso civil y comercial ha tenido una impronta, no le diría publicística, pero sí una impronta de una protección mayor ante la presencia de ciertas relaciones jurídicas, como es, por ejemplo, el caso de los consumidores. Claro.
Yo me refería puntualmente a eso porque todavía, incluso en La Plata, hay diferentes interpretaciones respecto a determinados contratos con relación a la aplicación del derecho del consumidor o la aplicación de las normas propias del derecho civil. O sea, hay un aspecto protectivo que no aparece tanto en el derecho civil clásico. ¿Cómo vemos esta situación? En realidad yo lo veo como un avance. El derecho es, en este último tiempo, un aspecto que ha acompañado a los cambios sociales. En realidad siempre se dice, y es correcto, entiendo que sí, al menos yo lo comparto, que la ley siempre va al rezago de la vida de las personas. Y es por eso que muchas veces la interpretación que hacen los jueces de las relaciones que se le plantean a su decisión llevan a adaptar, interpretar con criterios novedosos leyes antiguas. Por ejemplo, pensemos en el Código Civil, que sirve, por ejemplo, a veces para resolver, o puede servir para resolver a temas que hacen a un servicio eléctrico. Claro. Entonces, las relaciones jurídicas que existen, las relaciones interpersonales, existen desde siempre, tienen que ser reinterpretadas a la luz de las pautas actuales. Cuando estas pautas son analizadas con los conceptos culturales actuales, esto nos lleva a tener una visión absolutamente distinta. Por ejemplo, en el Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado y entrando en vigencia a partir del 1 de agosto del año 2015, instaura y reconoce a las relaciones convivenciales. Las uniones convivenciales son formas de familia que están presentes en la sociedad desde la existencia misma. Es decir, aquellas personas que, por ejemplo, deciden irse a vivir juntos, tener una familia donde no han querido quizás contraer nupcias por una decisión personal. Hoy la ley civil las admite. ¿Tiene esto repercusión procesal? Sí la tiene, porque las uniones convivenciales también crean derechos que van desde el aspecto procesal a reconocerle a sus titulares la posibilidad de exigir su cumplimiento si voluntariamente los otros integrantes de la comunidad no los respetan voluntariamente, que es este el sentido cuando van y recurren y acceden y pretenden acceder a la justicia para que se les reconozcan los derechos que las propias leyes le otorgan. Entonces, cuando vemos todos los avances, por ejemplo, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de sus opiniones consultivas, de cómo se tienen que interpretar los derechos de niños, niñas y adolescentes, de las personas, de sus derechos más personalísimos, por ejemplo, en lo que hace a la voluntad procreacional. Sí, entonces, el derecho procesal tiene que dar una respuesta. Por eso, cuando se piensan las reformas procesales, las reformas son intentos de modificaciones legislativas, es decir, a la ley escrita. Pero hay un derecho mucho más dinámico que necesita una respuesta hoy, más allá de que haya una ley procesal que lo admita o no lo admita. Creo que este es el sentido con el que se tienen que formar los estudiantes, para dar una respuesta concreta a las problemáticas que los ciudadanos, los residentes de nuestro país les puedan plantear. Como también en el caso de ser operadores colaborando con un órgano jurisdiccional, o yo les digo en muchos casos el día de mañana cuando ellos sean jueces, y ha pasado que muchos exalumnos de la cátedra han sido jueces, han sido legisladores, uno se los ha vuelto a encontrar años después, y digo, bueno, qué importante que es que tengan este conocimiento general del derecho, porque ellos desde cada una de sus funciones, de cada una de sus posiciones, van a ayudar a que la ley se cumpla. Bien. Bien, entonces, esencialmente los derechos. No, por supuesto. Claro. Ahí estamos un poco en ese viejo dicho anglosajón, donde hay un derecho, hay un instrumento para protegerlo. Totalmente. Y eso aparece porque siempre yo tuve la sensación como que el derecho procesal, cuando era estudiante, ¿no?, era como una carrera de obstáculos a la verdadera tutela efectiva del derecho. Bueno, lamentablemente a veces en la práctica pareciera que es así. Pero no debiera ser. Pero hoy está cambiando, digamos, ¿no? Yo creo que sí, que hay una concientización general. O sea, los jueces, por ejemplo. Por supuesto. Es decir, hay una concientización de lograr con el proceso el reconocimiento más rápido, más prudente, más justo de los derechos. Es decir, pensar en un proceso jurisdiccional, en un juicio,
donde se pretenda instaurar reglas por la sola circunstancia de cumplir con las reglas, es ya desvirtuar el sentido de las normas procesales. Las normas procesales tienen un sentido, tienen un espíritu, tienen que servir como guías, nunca para un obstáculo. Por eso, en los proyectos de reforma a las normas procesales, tanto en el marco de la provincia como en el marco de la nación y en el ámbito federal, propugnan la tutela judicial efectiva. Claro. Pero esto no tienen que ser simplemente 3 palabras que queden bien indicar en un pronunciamiento. Cuando, por ejemplo, en una sentencia que reconoce el derecho filiatorio de un niño se posterga su inscripción por un incumplimiento de cuestiones de orden patrimonial, entonces ese derecho, el derecho a al propio nombre, claro, la identidad, se está vulnerando. En definitiva. Totalmente, claro. Porque es el reconocimiento de cómo esta persona se va a llamar frente a todo su universo, sus compañeros de colegio, por ejemplo. Entonces esto no se puede postergar. ¿Y hay un movimiento que genere esta actualización de aplicación efectiva del derecho de fondo respecto de lo que son muchas veces las rigideces de las normas del proceso? Antes de preguntarte sobre el nuevo código, sí, te lo digo, de la interpretación judicial. En realidad, no sé, Miguel, cuando vos te referís a movimiento... Grupos de jueces, seguro, o doctrina. Seguro. No digo un movimiento doctrinario, no, sino claro. Grupos de jueces que empiezan a flexibilizar más la interpretación. Suerte, sí, así es. Sí, los hay. Y con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación nuevo, que tiene que adaptarse al nuevo Código Civil y Comercial, ¿cómo estás trabajando? Que sé que estás trabajando en eso. Sí, en realidad, en este momento ya se presentó al señor presidente de la Nación el 23 de septiembre de este año en aquel momento anteproyecto de Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y ya el señor presidente lo presentó a la legislatura a través del Senado para su abordaje por el Congreso. Incluso ahora está en la Comisión de Legislación General. Este código plantea una serie de, voy a decir, no quiero decir las novedades, porque en realidad no es una novedad, el tener un proceso que propugne a la verdad. Lo que es novedoso es que esté la ley escrita. Claro, que no se puede mentir, digamos, también. No se puede mentir. Ese es el punto, ¿no? Claro. Que me gustaría que lo expliques a eso. ¿Cómo no? Esto igualmente fue un grupo importante de personas, me gustaría aclarar esto. Sí, el doctor Oteiza te mencionó a vos que él también está trabajando, lo hemos dicho, y muchos juristas de La Plata han estado colaborando. Así es. El doctor Berizón se habló del tema también. Sí, porque en realidad, y esta es una particularidad. El doctor Jankovic también. También, claro. Bueno, el doctor Giannini, no quiero olvidarme de ninguno, que todos hablamos de este tema, y yo sabía que vos estabas trabajando específicamente. Sí, es un hito procesal importante porque desde hace 52 años que está vigente en sustancia, porque tuvo una modificación en el año 2000, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Este es un cambio importante, un cambio estructural de la propuesta. Entonces, más allá de lo que vaya a ocurrir, si esto se llega a sancionar o no, ya es un tema para estudiar. Y te comentaba que sí, quienes de esta comisión, que fueron aproximadamente 21 procesalistas, hubo una comisión redactora de cuatro personas, 4 procesalistas que nos designaron de ese grupo de 21, entre los que estaban los doctores Eduardo Oteiza, Mario Kaminker y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y yo. Y después otros que fueron de la comisión revisora. Un orgullo para La Plata que había platenses. Totalmente, pero vos sabés, Miguel, que si me permitís comentar esto, La Plata tiene la suerte de tener profesores reconocidos internacionalmente en muchas materias. Yo, para no olvidarme de ninguno y remitiéndome solo, es peligroso nombrar siempre, como uno se olvida. Por eso me voy a tener a la materia, ¿no?, en la que nosotros impartimos. Pero, por ejemplo, el doctor Eduardo Oteiza es presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Claro. También lo fue el doctor Berizonce, también antes lo fue el doctor Morelo. Entonces, han sido personas que se han ganado su espacio como reconocimiento de toda su trayectoria.
Correcto. No, y por supuesto, nosotros que también colaboramos sí, es con un el grupo grado. realmente de alta jerarquía, todo el Derecho Procesal de La Todos Plata. son muy estudiosos. La escuela con la que hablamos con el doctor Berizonce Sí. y todos los que fueron discípulos luego del doctor Morelo, Sí. muestra un gran avance Sí. y que cada día crece más. Sí, y perdón, y si me permitís una Sí. cosa, no quiero dejar de contestar lo que me preguntaste Te lo voy a antes. preguntar, pero termina, yo te lo Sí, voy a volver a pero preguntar. esto que también es muy importante y que sirva también para un incentivo a todos aquellos estudiantes que pueden escuchar esta charla, como para que lo tengan presente. En el Congreso Nacional de Derecho Procesal, en el 30º Congreso Nacional que se realizó en el mes de septiembre de este año en San Juan, de los 6 premios otorgados a los jóvenes procesalistas, 5 fueron para estudiantes de La Plata. Bueno, eso es un gran orgullo. Perdón, hay que aclarar, ex estudiantes, ya recibidos. Sí, graduados, digamos. Graduados, exactamente. Bueno, ahora Graduados vuelvo de la universidad. a la pregunta como abogado viejo. No se puede mentir. No se puede mentir. Porque uno medio, no digo que haya mentido, pero como que se instruía al testigo, etcétera. Si sabíamos que esas cosas sucedían. Ahora, ¿cómo Suceden. sería? Suceden, exactamente. Es un tema cultural. ¿Y cómo sería eso? En realidad, lo que se procura es pensar el proceso como una forma de lograr la decisión más justa. Hay algo que nos enseñaron en la parte general del derecho procesal que era como un principio escrito en piedra, que era: el proceso civil tiende a la verdad formal y el proceso penal, ese sí tiende a la verdad real. Claro. En realidad no puede ser que haya un proceso que no tienda a la verdad real. Lo que ocurre es que en el proceso civil nosotros nos manejamos en principio con directrices que son particulares, por ejemplo el principio dispositivo. Entonces aquí nos plantea la gran cuestión de qué ocurre si las partes o sus profesionales plantean una cuestión con determinada característica que están alejadas de la verdad. Entonces, la idea es, primero, consagrar el principio de decir verdad y la verdad interpretada como el acompañar al proceso lo que la parte considera que es cierto. Porque con alguna colega en alguna ocasión hemos debatido, bueno, pero yo tengo mi verdad y el otro tiene su verdad, por supuesto. Lo que se trata es de no mentir, claro, de no distraer la intención, la producción de las pruebas, etcétera, de lo que realmente corresponde acreditar. Es decir, de lo que corresponde acreditar en cuanto a su objeto. Nosotros sabemos, esto es una pauta básica, que en el proceso hay hechos controvertidos, que son los que se tienen que probar, controvertidos y conducentes. Yo no necesito probar aquellos hechos que son consensuados, en los que no hay oposición. Pero cuando yo realizo la prueba, tengo que realizar las preguntas, producir la prueba tendiente a aportar al órgano los mejores elementos para dictar la mejor decisión. Ahora, ¿cómo se logra eso? El otro día se lo preguntaba también al doctor Oteiza, con tan acostumbrados que estamos a negar todo, bueno, y negar y negar. Esto es algo que se modifica. Y la disposición, porque es todo un problema, como tiene que probar. Uno decía, yo no puedo dar por reconocido nada, y había cosas que realmente habían, en la cual teníamos la misma mirada, pero el abogado bueno negaba todo igual, porque el actor tiene que probar. Totalmente, claro, porque esto es lo clásico, pero además es a lo que nos lleva la propia ley actual. Claro, es decir, me lo tenés que probar, vos me tenés que probar que yo te choqué. Claro, lo que ocurre es que la negativa llevaba a recargar en quien que tenía que acreditarlo, claro, la necesidad de la prueba, excepto que el hecho se vincule a una presunción iuris tantum no de iure. Claro. Entonces acá o se suprime o se altera la carga de la prueba. Incluso en esas audiencias que hacían los jueces preliminares como para selección de la prueba, ¿viste? Claro. ¿Cuál se iba a proveer o no? Todavía ese principio vos me lo tenés que probar al actor, me refiero, se mantenía. Claro, pero acá yo haría la siguiente distinción, si me permitís. Una cosa es por ejemplo, ciertas normas que nos llevan a comportarnos de determinada manera.
Por ejemplo, la negativa del 354, inciso primero del Código de Provincia, 356, inciso primero del de Procesal de Nación, donde se tiene que repetir prácticamente la demanda con un niego que antes, para que no quede reconocido ningún dicho, hecho ni derecho de la contraria que no sea de especial reconocimiento. Y después venía la explicación de la parte accionada, donde muchas veces coincidía en algún aspecto con lo de la actora y era parte también de lo que antes se había negado. Y esto se pretendía, ya que se había negado expresamente, resaltaba la carga probatoria en cabeza del reclamante. Bien, primero, el proyecto de Nación ya suprime esta necesidad de la negativa. Es decir, directamente tiene que dar su aporte sobre la relación jurídica. Esto de que va a quedar consentido aquello que no es negado, ya se suprime. Correcto. Después, el tema de la carga de la prueba. Y acá hay también una modificación que en realidad toma también una modificación que ya viene del 1735, 1736, si no me confundo los... Está bien, bueno, los artículos, claro, porque esto de que esté grabado... Es saber no los artículos, pero la norma, la prescripción. Correcto, no, está previsto expresamente en el Código Civil y Comercial temas de carga de la prueba. Entonces, ahora vamos a ver, depende del tipo de cuestión al que nos estemos refiriendo, muchas veces va a tener que la carga de probar aquel que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo. Lo que ocurre es que estas pautas generales que el que alega debe probar, que consiste en el caso del actor en que debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el demandado los hechos extintivos son modificatorios, excepto que los hechos extintivos son modificatorios sean el sustento de la pretensión. Esto, si bien como regla lo podemos seguir considerando, vamos a ver que en ciertos supuestos el juez puede considerar que se encuentra en mejores condiciones de probar la otra parte. Por eso el proyecto de Nación prevé la posibilidad que si en la audiencia preliminar el juez considera que es la otra parte la que se encuentra, la otra parte que se supondría que lo fue, quien está en mejores condiciones para acreditarlo, le dé también la oportunidad de ofrecer prueba para poderlo acreditar. Es decir, no se piensa en el proceso como un laberinto para que alguna de las partes pueda caer en un estado de indefensión. Aparece ese rol tipo alemán de director del proceso del juez. Yo no lo he leído, porque yo me acuerdo que venía esa idea en un momento en Argentina y después no sé qué pasó. Bueno, esto se vincula con otros temas porque es como una cosa doble, yo te lo digo viéndolo con derecho constitucional, ¿no? Como abogado de hace años. Claro, hay una cosa como anglosajona y después una cosa como alemana, ¿viste? Veo así en los modernos procesalistas, por eso te lo pregunto. Como el juez más y otra más liberal. Bueno. En realidad, lo que vos planteás, Miguel, es un tema que ha dividido aguas en la doctrina procesalística. Vos sabés que se han tomado muchas fuentes para poder redactar el proyecto de Nación. Pero entre ellas el ZPO alemán, el Código Procesal Civil y Comercial francés, el italiano, la Ley de Enjuiciamiento Civil española, la Ley Procesal de Colombia, el Código Procesal Civil y Comercial de Brasil, que en América es uno de los más modernos, del año 2016, y otras disposiciones procesales de distintas provincias de nuestro país, incluso también la provincia de Buenos Aires, e incluso también las normas que estaban antes, que siguen estando vigentes en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Sí se aspira a un juez comprometido en la resolución del caso. Por eso también se acentúa la oralidad y la inmediación, pero no oralidad por la circunstancia que exista una mera tendencia a la oralidad, sino la oralidad con un sentido, que el juez pueda observar a las partes, que pueda tener un contacto directo, para que pueda tener su propia percepción de cómo fueron las cosas, cómo es el testigo cuando declara, qué es lo que me dice. Otro punto que hace a cómo el juez desempeña su función en el proceso, que completaría la idea de este juez director
como vos lo relacionaste con una figura como alemana. Claro, pues yo me acuerdo lo que planteaban eso en un momento los alemanes. No sé ahora, pero en un momento estaba ese concepto comunitario alemán de juez órgano del Estado y dirige el proceso. Claro, pero esto... Yo no sé si sigue existiendo eso, ¿eh? Por supuesto que lo dije. Claro. A ver, yo no sé si le daría la connotación que vos le estás poniendo como una dirección férrea. Claro, porque esto va también... Puede ser que lo sienta así también, ¿no? Exacto. Claro. Y me parece que en el fondo también hay un tema cultural que hace Seguro. que nosotros completemos las normas de determinada manera. Incluso las mismas leyes aún vigentes, si las leen dos personas con distintos ópticas, con distintos anteojos, harían distintas interpretaciones exactamente Son de la los misma anteojos de ley. Kant, cada uno los mira diferente. Exacto. Entonces, cuando vos decís un juez director del proceso, ojo, un juez director del proceso no necesariamente tiene que ser un juez imperativo. No, no es un dictador, digamos. No, pero podría serlo. ¿Por qué? Porque acá ya lo completa la modalidad del operador. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se lleva adelante? Que esto también es un punto que se analizó y lo hemos debatido mucho, no mucho, pero sí algo, en los grupos de investigación. Uno de ellos es el que llevó adelante Leandro Giannini, en estos emprendimientos de grupos de investigación que tiene la propia facultad. ¿Cómo tiene que ser el juez en la audiencia? Y había distintas opiniones. Había quien decía que el juez debe dejar que los abogados pregunten y en todo caso ver si completa el interrogatorio o al punto que le interesa saber, dejándole un libre desempeño para las dos partes. Otros dicen no, es el juez el que debe llevar adelante el interrogatorio, por ejemplo, un testigo, y después ver los abogados si necesitan acreditar algo más. No es que la ley procesal me va a decir cómo hacerlo. Es decir, incluso hay un protocolo que los jueces que se habían enrolado en la oralidad en el marco del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el emprendimiento que participan Agustín y Andrés Soto, yo les digo los profetas de la oralidad. Claro, porque trabajaron mucho en eso. Claro. Trabajaron mucho. Entonces, bueno, como también muchos jueces que desde hace mucho tiempo trabajan también muy seriamente, Cecilia Valeros, que también es profesora de la facultad. Bueno, ahí no me quiero olvidar de nadie porque realmente hay muchos jueces en La Plata de primera instancia comprometidos. Fabiana Copiani, no, perdónenme, habrá. No nombremos más. No nombremos más. Bueno, pero hay muchos jueces comprometidos con la oralidad. Y que cada uno ellos han llevado adelante un protocolo, ahora la Corte emitió otro, pero en cuanto a cómo llevar adelante la audiencia, también hay toda una técnica, que pienso que en la medida que se va a ir avanzando en la práctica, se va a ir intentando lograr este equilibrio y este justo medio. Por ejemplo, es frondosa la doctrina en el common law de cómo se tienen que realizar las audiencias, cómo se maneja la audiencia, todas las modalidades que tiene el juez para intervenir. Creo que esta es una experiencia que se va a ir adquiriendo. Y ahí me contaron que la presencia del juez está garantizada. Totalmente. Sí, tanto en nación como en provincia. Lo que ocurre es que la provincia utiliza una técnica legislativa distinta a la del proyecto de nación. Y además es la garantía de la presencia del juez con un sentido, para que pueda ser él mismo quien perciba los hechos y quien pueda decidir. ¿Querés agregar algo más del código? Algo más importante del código nuevo, que no mucho es todo, pero algo que te parezca importante. Sí, hay tantas cosas para compartir. Por ejemplo, el principio de flexibilidad de las formas. Es decir, las partes incluso podrían realizar acuerdos o contratos procesales para poder acordar ciertos pasos procesales. Esta flexibilidad de las formas puede llevar a que el juez pueda modificar alguna disposición, ya sea de oficio o a petición de parte, para tratar de lograr la mejor protección de los derechos. Perfecto. Entonces, esto pone el acento en que las normas procesales sean un instrumento para que estos derechos puedan ejercerse, no un instrumento
para resolver sin prestar atención a las características propias del litigio. Y acá hay algo muy importante. No se trata solo de resolver un expediente, sino de resolver la conflictiva social que está en ese expediente, que muchas veces trasciende lo que el expediente dice. Especialmente cuando se trata de ciertas conflictivas como son las familiares, pero de todas maneras esto es propio de cualquier litigio que se lleve a los estrados judiciales. Muy bien. Pero si vos me decís la oportunidad de sumar, yo no sé ni hace cuánto tiempo estoy hablando. No, estamos más o menos de 30 y pico de minutos. Ah, bueno. No hay problema. Es lo de menos, ¿no? Sí, pero hay muchas cosas. Yo te quería preguntar, te voy a llevar a otro lugar más para el lado de un auxilio a la comunidad, digamos, más para el lado de servicio al pueblo que paga la facultad. Vos hablabas hoy del conviviente, que hoy es un tema muy importante y tiene protecciones que antes no tenía. Sí. ¿Qué puede pasar con una pareja que es conviviente, cualquiera de las dos partes de la pareja, que la otra persona muere, pero no hay una comunidad de bienes y vive en la casa de esa persona? Es decir, hay nuevos instrumentos procesales y de fondo. ¿Qué protección hay? Si me permitís que te haga esta aclaración. En realidad, los convivientes tienen una regulación distinta a la de un cónyuge. Correcto. Por eso, la circunstancia de que haya fallecido no le da derechos hereditarios. Bien. Más allá de lo que opina cierta parte de la doctrina, lo que debiera ser. Que esto es otra cosa diferente. Sí, pero en la ley no está eso. No, totalmente, no está. En realidad se le han reconocido todos los derechos que son los denominados derechos de solidaridad familiar. Exacto. Uno de ellos, eso por me quería ejemplo, referir. la vivienda. Los convivientes podrían, si tienen la unión convivencial inscripta en el registro pertinente, podrían inscribir también pactos de convivencia, entre los que pueden, por ejemplo, anotar el uso y goce de la vivienda convivencial en favor de uno de ellos con determinadas características, porque es el derecho sustancial el que marca el ritmo de la música a la que baila el derecho procesal. Correcto. Es decir, el derecho procesal no puede dar más garantías que las que el propio Código Civil y Comercial de la Nación o leyes especiales determinan. Ahora, ¿qué pasa desde la perspectiva procesal? Y esto también me gustaría mencionarlo con relación a una de las modificaciones del proyecto de Nación. Vos sabés, Miguel, que aquellos terceros que tienen ciertos derechos que están siendo ventilados en un proceso en el cual no participan, serían los supuestos de las tercerías. Las tercerías, exactamente. Para poner un ejemplo, si una persona demanda por el cobro de un crédito a un deudor y le traba embargo sobre su casa y resulta que esa casa no es más del deudor, sino que es de un tercero, este tercero que es ajeno al proceso de A contra B, este tercero podría ejercer una tercería para proteger su dominio o su mejor derecho. Para eso tenemos las tercerías, que es lo tradicional de los dos códigos procesales, tanto el de nación como el de provincia, la tercería de dominio o la de mejor derecho. Pero fíjate vos, el Código Civil y Comercial de la Nación admite otros derechos, por ejemplo el de la vivienda, no solo para el caso del conviviente, en ciertos casos que le reconoce esta posibilidad de ser titular de este derecho al uso y el goce, porque no cambia el dominio, sino también a otros miembros de su familia. ¿Por qué? Porque al igual que la vivienda, el Código Civil y Comercial de la Nación reconoce otros derechos económicos, sociales y culturales, que vienen reconocidos también de pactos. Correcto. Muy bien. Entonces, el ahora proyecto, me tengo que acostumbrar que ya no es más anteproyecto, ninguno de los dos, porque tanto provincia como nación se presentaron en sus respectivas legislaturas. Se admite la posibilidad de la presentación o la realización de tercerías, que es el proceso que va a tener que iniciar este tercero. Por supuesto, antes, esto es, por si acaso lo ve alguien que está estudiando la materia, tienen la posibilidad de la presentación para solicitar el levantamiento de un embargo sin tercería, que prevé el artículo 104 del Código Procesal, y si le va mal, entonces va a tener que interponer la tercería. Correcto. Pero estas tercerías, estas dos que hasta ahora prevén ambas normas procesales, se asientan en derechos de orden patrimonial.
Mientras que el proyecto de nación prevé la posibilidad de una tercería de derechos que puedan alegar terceros, con una amplitud tal que da la posibilidad procesal de poder plantear la defensa de estos derechos, aun cuando el Código actualmente no lo prevé. Pero igual tengo que decir lo siguiente. Como finalmente el derecho procesal da soluciones para la vigencia de derechos que hoy existen, aún sin sancionarse la reforma procesal, el juez lo va a tener que encauzar, el abogado antes cuando realiza la petición, de alguna manera, porque el derecho necesita tener reconocimiento. ¿Te acordás hace muchos años, y esto viene de la beta constitucional, cuando se discutía, cuando se reformó la Constitución del año 94, si los derechos eran operativos o programáticos? Correcto. Sí, sí, sí. A ver, esto para aquel alumno que recién comienza la facultad, ¿eran operativos? ¿Directamente se cumplían? ¿O era necesario una disposición posterior? Que el legislador actúe. Que el legislador actúe para que esta norma se aplique. Y entonces por eso que se decían que eran programáticos. Y hubo muchísimos que escribieron sobre esto en el año 1994. Hoy nadie discute que todos estos derechos son operativos. Correcto. Entonces, si un proceso no lo acompañara, entonces caeríamos en una norma que terminaría siendo ilusoria, y esto ya es historia muy vieja. Bueno, qué suerte eso. Sí, sí. Bueno, finalmente te quiero hacer una pregunta que le hice a todos los titulares de Derecho Procesal, que es la figura de Augusto Mario Morelo, que cumple 10 años de su fallecimiento este año. Sí. Que me hagas una semblanza, no de él, sino de la escuela que dejó, que lo hablamos mucho con el doctor Berizonce, el doctor Oteiza también, Giannini también, Hankovic también, que vos trabajaste mucho con el doctor Berizonce también y el doctor Morelo. Bueno, tuviste muchos cargos, vos estuviste en la Corte también, en la Secretaría de Actuaciones, no me acuerdo. Entonces, ¿qué sensación te deja toda esta experiencia que has tenido primero como abogada, luego como consejera de familia, secretaria de Corte, ahora jueza de la Cámara Nacional, antes jueza de la Cámara de Provincia? ¿Qué te ha servido esta Escuela de La Plata, la figura de Morelo? Es esencial. Uno no puede dejar de reconocer sus orígenes, y un agradecimiento profundo al doctor Morelo, al doctor Berizonce, al doctor Hitters, Alberto Lucas Sosa, Condorelli, De Lázari, Sandmeyer, Vázquez, ¿no? Bombelli padre, en fin, personas que en su momento han sido sumamente destacadas. Morelo tuvo la particularidad de ser realmente un precursor, y sigo distinguiendo en él no solamente al gran jurista, sino también a quien humanamente siempre fue tan generoso, tan abierto. Recuerdo en una anécdota, porque realmente él a mí me ha distinguido como una nieta, y me ha apoyado y me ha retado y me ha alentado, y después también, por supuesto, el doctor Berizonce, el doctor Hitters, también como un toda gran escuela, grupo, digamos, ¿no? Sí, porque de hecho lo fue, y de hecho es un gran orgullo y una gran responsabilidad. Recuerdo cuando yo era estudiante de la facultad, en aquel momento era secretario académico el doctor Berizonce, a quien yo no conocía, y me propone hacer un seminario previo a la finalización de la carrera, y dio la alternativa de poder hacer traducciones jurídicas. En realidad yo manejaba con soltura 2 idiomas, porque mi paso por la facultad fue con la intención después de seguir la carrera diplomática. Entonces me postulé para hacer estas traducciones. Por supuesto me pusieron 10 en las traducciones, y me sugirió el doctor Nogueira, también otro integrante de la Cámara Federal, Cámara Federal, Carlos Nogueira, si yo quería sumarme a un grupo que podía ayudarlos con las traducciones. Entonces dije que sí, cómo no. Entonces me conectó con Berizonce, y al poco tiempo yo estaba estudiando mi última materia de la facultad. Suena el teléfono de mi casa y me dicen: hola, Patricia. Me dice: sí. Dice: habla el doctor Morelo. Y yo me acuerdo que le dije: hola, ¿qué tal? Es como si a uno le levantara el teléfono a alguien que sea sumamente conocido, que nunca había hablado con él. Entonces
me dijo, bueno, que esperaba que yo me recibiera para que yo vaya a hablar con él, y después me dijo, siempre un abogado tiene que estar alerta, porque yo le pedí disculpas por la confianza con que lo había tratado. Después me sumé como investigadora y como traductora jurídica a la Fundación IUS. Después, con los años, terminé siendo secretaria general de la Fundación IUS, que el doctor presidía. Pero si tengo que distinguir la claridad de los conceptos, la precisión, pero además la humanidad, la gentileza, la apertura que siempre tuvo con respecto a todas las personas quienes se acercaban a él en todo el país. Es decir, una bonomía que no es muy usual de ver. Entonces, esta franqueza, el tratar que el otro progrese, que el otro adelante, que sea mejor. Mucha generosidad. Dar ideas. Sí, sí, sí. Entonces, este también es el compromiso de la Escuela de La Plata. No solo apoyar desde lo académico, desde lo jurídico, sino ser también generoso. Como también, por supuesto, lo han sido cada uno de los miembros que se han sumado a este gran grupo. Entonces, no es pensar en uno, es pensar en los demás. Y también con el gran compromiso de hacer grande la universidad a la que pertenecemos. Que esto también es algo que siempre les digo a los alumnos de la cátedra. Yo entiendo que todos se quieren sacar una buena nota y es un aliciente el que sirva como premio al verdadero esfuerzo. Claro. Y además saber que los lugares se tienen que ganar por esfuerzo. Entonces, esto es lo que hay que acompañar, es decir, una actitud franca, comprometida y de gran trabajo. Entonces, no hay resultados que sean circunstanciales. Por eso también algo que siempre le decimos en la cátedra a nuestros estudiantes, a quienes luego que finalizan la cursada después de un semestre habiéndonos acompañado, que lo invitamos a sumarse a la cátedra y al grupo de Derecho Procesal. Y es así que muchos de quienes hoy son adjuntos, antes, y ayudantes diplomados, antes fueron alumnos. Entonces, para sumarse desinteresadamente y con el ánimo de brindar, solamente si se procura que el otro sea mejor, uno puede ser realmente bueno. Si no, no. Bueno, Patricia, la verdad que muy bueno lo tuyo. Gracias. Hemos aprendido mucho. Es de un grupo. No, bueno, lo del grupo, pero muy bueno lo tuyo en el reportaje. Gracias. La verdad que es un orgullo para la facultad lo del Grupo de La Plata. Todas las figuras de Derecho Procesal, nosotros estamos muy orgullosos. En este caso yo hablo como decano y también como alumno de la facultad, porque fuimos alumnos de muchos de ellos, ¿no? Así que los felicito a todos y hoy aprendí muchas cosas. Muchas gracias. No, para mí siempre es una gran alegría poder utilizar ciertos ámbitos que nos brinda la facultad para difundir lo que la facultad hace y para que ojalá en próximas encuestas la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, se encuentre mucho más arriba en el top, no sé si one, pero 10 del mundo. Vamos a hacer lo máximo que podamos. Hacia allá vamos. Bueno. Hacia allá. Las ideas ambiciosas son los que nos ayudan a salir adelante. Y son incentivos. Totalmente, y de toda la comunidad académica. Bueno. Hace poquito lo designaron profesor académico al doctor Companucci. Claro. La verdad, un lujo para nuestra universidad, nuestra facultad también. Bueno, muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a vos, Miguel, un gustazo. Gracias.